creo que ese viaje que hice yo en la carrera, aunque luego laboralmente no lo he utilizado, sí me sirvió mucho para estructurar mi cabeza, para tener una mente que además es de pensamiento bastante científico, aunque tengo ciertas partes que también quizás sean un poco más ingenieriles, pero luego resulta que lo que se me da bien es comunicar. Yo me dedicaba al marketing farmacéutico. Yo trabajaba generando pues, materiales de comunicación entre paramédicos y pacientes y bueno, era muy interesante. Creo que ahí hay muchísimo que hacer y que aportar. Pero empezó Internet a evolucionar. Hemos crecido todos desde el punto de vista de comunicación digital, hemos aprendido mucho a comunicar digitalmente, pero también hemos utilizado las redes sociales muy bien algunos y muy mal otros. Pues, ¿hacia dónde van las redes sociales? Yo creo que vamos cada vez más al famoso contenido generado por el usuario, y llevamos muchos años detrás de él, pero yo creo que ahora, a día de hoy, es evidente que no hay nadie que no piense que parte de la estrategia de las marcas tiene que basarse en la creación de contenido por terceras partes, no directamente por ellas. Te doy la bienvenida a mi podcast, el podcast de Mapi Hermida. Personas referentes, brillantes e inspiradoras se dan cita en este espacio. ¿Quieres tener más tiempo, menos estrés, más bienestar y dejar de decir no me da la vida? Mi libro, Sí, te da la vida, está ya disponible en todas las librerías. ¡Comenzamos! El podcast de Mapi Hermida. Hoy tengo el honor de hablar con todo un referente en el mundo del marketing digital, la comunicación, la transformación digital, en fin, un montón de cosas. Él se llama Mauro Fuentes, conocido también como Foto Maf. Mauro es madrileño de nacimiento y de corazón, un apasionado de la fotografía y os diría de la vida en general. Pero no solo eso, su trayectoria profesional es impresionante. De estudiar la carrera de Ciencias Químicas a evolucionar hasta convertirse en un líder clave en la estrategia digital en empresas como Gilby o el Corte Inglés. Estoy seguro de que su experiencia y su visión serán una gran inspiración para todos los que hoy me estáis escuchando. Bienvenido, Mauro, ¿qué tal? Oye, pues después de escucharte me siento un poquito abrumado, pero venga, vamos a tener una charla divertida y espero que la gente, cuando termine de escuchar este capítulo, haya aprendido algo. Bueno, pues seguro, porque si un objetivo tiene mis podcasts es aprender de personas inspiradoras como tú, y además yo sé, porque me lo has dicho en alguna ocasión, que escuchas mis podcasts, así que ya sabes por dónde voy a empezar, y es por preguntarte por esa recomendación gastronómica, porque además es que eres super foodie. La verdad es que sí, y de hecho no solamente lo soy, sino que para mi círculo cercano me he convertido en un poco en referente. O sea, de hecho me escriben diciendo, oye, mira, estoy en esta ciudad o estoy en este barrio de Madrid, ¿dónde voy? Además, hay determinado tipo de producto que manejo mejor, que son las croquetas, y eso sí que la gente siempre me ¿Qué te pregunta, pasa ¿dónde con las pillas? croquetas? Es que me gustan mucho y además es lo que pasa, Mapi, que creo que la croqueta, una buena croqueta, es también un indicador de la calidad del local en general. O sea, un sitio que hace buenas croquetas tiene buena cocina en general. Quien ama hacer la croqueta es un producto que tiene mucho trabajo y la elaboración la puedes hacer completamente descuidada y tenerlo simplemente como una commodity, o ponerle cariño y amor y mejorarla poco a poco. Y cuando ves que hay restaurantes que le dan ese cariño y ese amor a una croqueta, ya sabes que el resto de la cocina va a ser de disfrute, ¿no? Que es un poco lo que yo voy buscando cuando voy a descubrir un sitio nuevo, cuando voy a comer a un sitio que ya me gusta y me gusta repetir. Yo odio la frase de la vecina rubia de no puedes ser una croqueta, no le puedes gustar a todo el mundo, porque en el fondo es que hay croquetas muy malas y también croquetas muy buenas. Y hay que saber dónde comerse esas croquetas muy buenas, Mauro. ¿Cuáles nos dirías tú? ¿Qué Pues, sitios pues hay que mira, ir? sí, a mí aquí en Madrid, que es donde vivo, me gusta mucho la croqueta que hace Alex Marugán en 3x4. Además, la Ujú. croqueta de Alex la he visto evolucionar desde el principio, cuando estaban en el local más pequeñito que tenían en el mercado, al local que tienen ahora en la calle Montesa. Y creo que es una croqueta completamente redonda. De hecho, este año quedó la segunda por detrás de la de Ike, que también está muy buena, Ujú. que es muy interesante. Y luego, pues, un sitio donde nunca falla es en Santerra, o las croquetas de leche de oveja que tienen en Marmitón, que en Marmitón tienen una cocina muy de producto y las croquetas son bastante sorprendentes. Bueno, pues Así que recopilo. Has dicho 3x4, has dicho quinqué, has dicho barmitón y me queda uno que has dicho es...
No, te iba a decir la croqueta clásica de Madrid, que De es que sí que Santerra, has son, dicho también, efectivamente, es bueno, o sea, verdad. pero Santerra ya tiene muchos premios, o sea, tampoco pasa nada si no la nombramos, pero hay una croqueta clásica en Malasaña que es la de Casa Julio, que Ajá. son las conocidas como las croquetas de U2, que no sé si te sabes la historia. No, 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 cuéntamela. Pues es un local que tiene más de 100 años, que está ahí en pleno Malasaña y que cuando vino la primera vez U2 de gira a España con el disco de Rattle on Ham, buscaron un sitio que fuera muy típico de Spanish para hacerse una sesión de fotos, ¿no? Y acabaron en Casa Julio haciéndose la sesión de fotos y probando las croquetas. Y parece ser que les encantaron las croquetas. Hay una foto que lo atestigua y entonces, claro, Ujú. todo el mundo que va a ese sitio se tiene que hacer la foto con la foto de los U2 dentro del local, ¿no? Y es un sitio clásico de croquetas que tienen de 12 sabores diferentes, que no es para nada la croqueta moderna. La croqueta moderna es esa croqueta de bechamel casi líquida, ¿no? Un tuerto, sino que son croquetas más clásicas, ¿no? Más con la Las masa. duras, esas las que Sí, son como pero están muy buenas. mazacotes. Sí, pero están muy buenas. Bueno, pues nada, nos iremos a comer esas croquetas más blanditas. Yo me quedo de los que has dicho con la de Santerra, que al final es la clásica, pero es cierto que tienes buen paladar. Tienes buen paladar, Mauro. Bueno, pues oye, ¿qué le lleva a un químico meterse en el mundo de las redes sociales? Porque si conozco un early adopter, ese eres tú. Pues yo creo que la vida te lleva por donde al final tienes que ir. ¿Eh? Vamos a pensarlo así. O sea, cuando uno elige una opción para estudiar o elige una opción para formarse cuando tiene 18 años, pues seamos sinceros, quizá todavía no tienes muy claro qué es lo que quieres en la vida. Y es la propia vida la que te va dando un poco y dictando el camino. De hecho, yo estudié químicas por accidente. Yo iba para hacer ingeniería. Mi intención era hacer ingeniería industrial, que era para lo que estaba estudiando el Bupi Code, que es algo que la gente joven no se acordará, pero existía antes, el Que Bupi hemos Code. estudiado nosotros. Hemos estudiado algunos. Y nada, simplemente pues, puse malo en selectividad, lo que ahora es la EBAU, esta, pues malo, y entonces, bueno, aprobé, pero no saqué la nota suficiente y dije, bueno, pues estudio el primer año de químicas, que es un poco como COU, que tiene física, química, matemáticas, tal, y el año que viene me vuelvo a presentar y realmente saco la ingeniería de sobra. Y me gustó. Me gustó el primer año de químicas, me gustó el ambiente, me gustó realmente pues, el grupo que me había tocado y me di cuenta de que al final yo soy una persona curiosa, muy curiosa por naturaleza y siempre me ha gustado el preguntarme el porqué de las cosas y el origen de todo, de absolutamente todo. Y me di cuenta de que si profundizaba en la química y luego me especializaba en lo que me terminé especializando, que fue bioquímica y biología molecular, pues podría aprender un poco el origen del todo, de la vida, ¿no? Que es un poco una de las cosas que siempre me ha vetado intelectualmente, ¿no? O sea, si hay preguntas que uno se hace cuando es pequeñito y mira al cielo, las estrellas, estamos solos, somos los únicos y de dónde venimos, pues para mí creo que ese viaje que hice yo en la carrera, aunque luego laboralmente no lo he utilizado, sí me sirvió mucho para estructurar mi cabeza, para tener una mente que además es de pensamiento bastante científico, aunque tengo ciertas partes que también quizás sean un poco más ingenieriles, pero luego resulta que lo que se me da bien es comunicar. Lo que siempre se me ha dado bien es comunicar y crear comunidades alrededor de temas de interés. Y es un poco lo que me llevó a terminar dedicándome a esto. Te explico. Internet aparece en mi vida en el año 1992. Internet, Estábamos, además, ¿eh? ¿No? La sí, bueno, palabra. en aquel momento era el ciberespacio, que le Y World llamábamos. Wide Web. Sí, sí, era muy rústico todavía el tema, pero sí que es verdad que yo antes de empezar a estudiar la carrera ya estaba conectándome a Internet. Cuando empecé la carrera empecé a conectarme y a conectar con gente que tenía los mismos intereses que yo. Y eso me hizo darme cuenta de que la gente en este tipo de comunidades tenía una serie de comportamientos y tenía una manera de actuar que podía ser muy beneficiosa para aprender y para cuando tenías intereses en común. Y cuando yo te contaba que el origen de la vida es una de esas cosas que siempre me ha llamado la atención y me ha generado curiosidad, pues yo empecé a generar una comunidad alrededor precisamente de eso, de vamos a decir, una especialidad que tiene la bioquímica, que es la astrobiología, que es la rama de la biología que estudia el origen de la vida. O sea, de hecho, aquí en España hay un centro puntero a nivel mundial, que es el Centro de Astrobiología. Es un centro mixto del INTA y del CSIC, que se dedica a investigar cómo surgió la vida en la Tierra y la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas. Y es un tema muy interesante. Y a mí me llevó a crear una comunidad en la que había más de 20.000 personas alrededor de ese tema, ¿no? Y de hecho, mi primera página web en el año 1999 versaba sobre este tema. Era de divulgación científica
Hablaba precisamente desde un punto de vista muy científico, nada cercano a cuarto milenio ni nada parecido. Pero bueno, te llegaron como a invitar a alguna cosa, ¿no? Incluso a algún centro de Sí, investigaciones. sí, no, no. En el mundo hay tres centros de seguimiento de satélites de Deep Space, que le llaman, ¿no? Que son las sondas de espacio profundo, que son las Voyager o las Pioneer, que seguro que a muchos de nosotros nos suenan. Y uno de los centros está en Madrid, en Robledo de Chabela. Robledo de Chabela y Fornedilla. Entonces la NASA, pues gracias a esta labor de divulgación, pues me invitó a mí, a gente ¿Pero de, en qué momento recibes al email una invitación de la NASA? Sí, no, fue súper, o sea, fue, vamos, impresionante porque además estuvimos con una astrofísica visitando las instalaciones y nos dejaron ver cómo funciona todo el sistema de comunicación de satélites de espacio profundo, que es una antena de 70 metros, que solamente hay tres en el mundo, una en Australia, otra en Estados Unidos y otra en España, porque así lo que hacen es cubrir el globo terráqueo en su conjunto y hacen que en todo momento esas ondas puedan estar comunicándose con la Tierra, ¿no? Entonces siempre que pienso que me gusta la comunicación, me viene un poco esto a la cabeza de decir, bueno, yo he tenido en mis manos el control de una de las antenas que se ha podido comunicar con el objeto más lejano que ha tenido el ser humano, que es la sonda Voyager 2, ¿no? Que está casi en los límites del sistema solar, empezando casi a salir del sistema solar, ¿no? Que son muchos, muchos millones de kilómetros de distancia. Wow. Bueno, y de ahí el salto a las redes sociales. Primero empezaste con tu blog. ¿Cómo profesionalizas, no? Y cómo al final adquieres ese perfil, ¿no? Realmente de líder Pues en el mundo y en la estrategia digital de grandes compañías. Pues fíjate, yo creo que esa curiosidad infinita de la que me gusta siempre hacer un poco bandera y yo creo que es algo que no debe faltarnos a todos, ser un poquito curiosos todos los días, intentar aprender algo todos los días. Yo me dedicaba al marketing farmacéutico. Yo trabajaba generando pues, materiales de comunicación entre paramédicos y pacientes y bueno, era muy interesante. Además me gusta muchísimo ese mundo y creo que ahí hay muchísimo que hacer y que aportar. Pero empezó Internet a evolucionar. Estoy hablando del año 2006, 2007 y empezaron a surgir unas plataformas de comunicación que eran muy bidireccionales, que eran las redes sociales, ¿no? Yo por aquel momento, mi blog la lancé en el año 2003, ya en WordPress. Yo la primera página la hice en el 99, mi blog la lancé en el 2003, pero yo tenía una comunidad alrededor del mundo de la fotografía con un amigo, con Fernando, que era Ojo Digital, que tenía 5 millones de páginas vistas todos los meses. ¿Eh? Te estoy hablando Wow. de que las comunidades de intereses eran muy potentes antes de la existencia de redes sociales. Y eso también me enseñó mucho de cómo la gente con intereses comunes busca sitios donde compartir ese conocimiento, donde ayudarse y donde también surgen oportunidades de negocio, evidentemente, ¿no? Entonces ahí empecé a tener mis primeros contactos con marcas comerciales que evidentemente lo que estaban buscando era, bien, yo tengo aquí un nicho donde tengo 1 millón de usuarios únicos todos los meses que precisamente vienen a hablar de fotografía, pues donde yo tengo que ir a presentar mi nueva cámara, pues es a vosotros, ¿no? De hecho, en Ojo Digital, que era ese foro, dimos la exclusiva de lanzamiento de alguna cámara a nivel mundial y cosas por el estilo, que fue pues, una cosa bastante interesante. Y en el 2007, cuando aparece Twitter, yo era una de las personas que organizaba una de las reuniones que se hacían de tuiteros en Madrid. Hacíamos reuniones de networking para ponernos un poco cara y que se llamaba el TweetMap. Ahí fue cuando me empecé a acercar al mundo de las agencias que en ese momento hacían contenidos digitales, que necesitaban un poco de ayuda también en redes sociales y yo en aquel momento, bueno, pues a la gente que era Good Rebels, la agencia Good Rebels, pues yo me acerqué y empecé a trabajar con ellos, porque nadie estaba haciendo redes sociales en aquel momento desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de comunicación, o sea, se veía como un nicho todavía demasiado, vamos a decir, demasiado friki, demasiado de técnicos, pero le veíamos el potencial que eso iba a poder tener para muchas cosas, ¿no? Para trabajar territorios, posicionamiento de marca, para hacer atención al cliente. Y entonces empezamos a desarrollar un negocio que no existía todavía en España. Yo creo que fuimos de los pioneros Ujú. en este sentido. Y en el 2008 decidí liarme la manta a la cabeza, dejar el marketing farmacéutico y lanzarme a las redes sociales. Y ¿Cómo ahí es ves las cuando redes empezó, sociales hoy, Mauro? los veo tan diferentes. O El antes y sea, el después. sí, sí. No, hombre, no tienen, o sea, no tienen nada que ver las redes sociales de aquel momento con el de ahora. O sea, hemos crecido todos desde el punto de vista de comunicación digital, hemos aprendido mucho a comunicar digitalmente
pero también hemos utilizado las redes sociales muy bien algunos y muy mal otros, ¿no? Yo creo que al final estamos pagando justos por pecadores y cuando tú tienes un entorno que al final termina generando mucho ruido, cuando hay mucho ruido la conversación no fluye de la misma manera, ¿no? O sea, yo no quiero ponerme nostálgico y no quiero recordar el Twitter del año 2012 y el 2015 y cosas por el estilo, pero sí que es verdad que yo creo que era un entorno bastante más limpio y bastante más, pues, bastante más colaborativo. Yo creo que era un poco uno de esos espíritus que querían vendernos o que queríamos vendernos o creernos al principio de las redes sociales, ¿no? Que nos iban a hacer mejores, que nos iban a hacer unirnos Uy, te para veo pesimista con las redes sociales. no, lo que creo es que ahora mismo hay tanto ruido que muchas veces el mensaje es difícil que destaque respecto a ese ruido, con lo cual el esfuerzo que hay que hacer es un poquito mayor. Y sobre todo intentar desde el punto de vista muy estratégico, previo a cuando tú vas a hacer una estrategia de comunicación, saber realmente dónde quieres comunicar, porque yo creo que todo el mundo se deja llevar por modas y las modas pueden estar muy bien en un espacio temporal, pero realmente cuando te pones a investigar encuentras cosas que son muy de nicho. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Corte Inglés, ¿no? Había un target que nos interesaba mucho, que era el de la Ujú. decoración del hogar y cuando llegaban las fiestas de Navidad, como las tenemos ahora cerca, pues cómo decorar tu casa, la mesa. Y cuando investigamos el target y hicimos el arquetipado perfecto de la audiencia a la que queríamos dirigirnos, la mayoría de la gente en aquel momento estaba haciendo cosas en Instagram y nosotros empezamos a hacer cosas en Pinterest, que era donde nosotros determinamos que realmente la gente iba a inspirarse, donde la gente Ujú. realmente iba a consumir ese contenido. Con lo cual, si nos hubiésemos dejado llevar por la moda, hubiésemos hecho como todos, hubiésemos hecho cosas en Instagram y hubiésemos sido una notita más de ruido entre todo el ruido que podía haber en ese momento. Ujú. Entonces yo creo que a día de hoy, yo no digo que hay que ser pesimista, sino que hay que ser mucho más selectivo a la hora de elegir dónde queremos comunicar y sobre todo en qué territorio queremos centrar nuestra comunicación. Pero bueno, para eso lo que hay que hacer es conocerla a la audiencia y si no la conoces, pues lo vas a tener complicado. Sí. ¿Y hacia dónde van, Mauro, las redes sociales? Pues ¿hacia dónde van las redes sociales? Yo creo que vamos cada vez más al famoso contenido generado por el usuario, que llevamos muchos años detrás de él, pero yo creo que ahora, a día de hoy, es evidente que no hay nadie que no piense que parte de la estrategia de las marcas tiene que basarse en la creación de contenido por terceras partes, no directamente por ellas, ¿no? O sea, yo creo que al final lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar que la gente genere contenido alrededor de nosotros, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros queramos comunicar, pero que no seamos nosotros directamente quienes hagamos eso todo el rato, ¿no? Y que no utilicemos nuestros canales única y exclusivamente para eso. Porque al final, si nosotros tenemos medios ganados a través de personas que se pueden identificar con otras personas, va a ser mucho más fácil que generemos, vamos a decir, esa confianza. O sea, a ti te pasará que desde el punto de vista, por ejemplo, de restauración, cuando alguien en quien tú confías te dice, oye, tienes que ir a probar este nuevo restaurante que ha abierto en Madrid, si esa persona para ti ya tiene autoridad, vas a ir a ese restaurante seguro. Y a lo mejor si te impacta una publicidad de ese restaurante directamente en Instagram a ti, si alguien no te ha hablado antes de él, dices, si alguien tiene que gastar dinero para llegar a mí en vez de que me haya llegado por una conversación, nos lo creemos menos, ¿no? Entonces yo creo que cómo están evolucionando y cómo las marcas tenemos que evolucionar también con las redes sociales es en tener muy claro que nosotros tenemos que tener un campamento base en Internet que no tiene que basarse en redes sociales. Yo aquí voy a ser bastante drástico. O sea, yo creo que Ujú. nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra página web, tenemos que tener un blog propio, tenemos que tener una newsletter propia, tenemos que tener un podcast propio. O sea, yo creo que hay determinados medios propios que no debemos descuidar, porque lo que no podemos hacer es dejar en manos de plataformas, por ejemplo, de Elon Musk, la comunicación que vayamos a hacer de nuestra compañía, porque nosotros no sabemos si este señor mañana pues le da por dar el botón de apagar y cerrar Twitter definitivamente. Yo lo voy a seguir llamando Twitter, lo siento mucho. Ahí sí Oye, tengo ¿y qué pasa con nostalgia. este boicot que le están haciendo a Elon Musk con Blue Sky? Bueno, o sea, yo creo que al final los actos tienen consecuencias y yo creo que el maltrato que Elon le ha dado a la marca, aunque hay dos vertientes y además aquí nos intentamos llevar todo a los extremos y en redes sociales la polarización es algo que está en boca de todos los últimos años. Lo que pasa es que Elon Musk precisamente no es un perfil que sea un low profile, ¿no? Se posiciona mucho y que además lo hace de manera muy clara y notoria. Lo que pasa es que, evidentemente, si te has gastado los millones de dólares que te has gastado en comprar una plataforma para generar corriente de opinión, él lo está haciendo, pero además lo está haciendo de manera un poquito obscena, ¿no?
en algunos casos. Y eso evidentemente ha habido a parte de la población a la que le ha molestado bastante y lo que están buscando son entornos en los que se puedan sentir hasta cierto punto un poco menos restringidos y más libres, ¿no? Porque al final ya también te cuestionas si el propio algoritmo que te va a servir una red social que está gestionada por una persona que tiene unos intereses claros y que no los oculta, o sea, que los tiene ahí y los comenta, pues hombre, tú como persona individual tienes que pensar si te interesa estar en esta plataforma y tú como marca también te tiene que preocupar cómo el algoritmo que sirve el contenido al resto de tus seguidores va a ser curado y quién lo está curando y qué es lo que realmente interesa detrás. Por eso Blue Sky a día de hoy está teniendo el hype que tiene, ya veremos lo que le dura, pero hombre, te vende esa promesa de la descentralización, ¿no? Es un poco la evolución de Internet, una evolución en la que Internet no está controlada por tres players principales como pasa hoy en día, sino que sea una Internet que evolucione hacia un modelo que sea un poquito más descentralizado, ¿no? Que el control no lo gestione un millonario que de repente un día quiera vender o quiera comprar, sino que estas plataformas de comunicación de una manera u otra sean un poquito más neutrales o por lo menos sean equidistantes, ¿no? En ese sentido. Ujú. Has trabajado, Mauro, en grandes marcas, te habrá pasado todo tipo de anécdotas, casos de éxito, baches por el camino. Cuéntame esas anécdotas, cuéntame esas cosas que recuerdas especialmente y que se han vuelto memorables para ti. Cuando trabajas en una gran compañía, que evidentemente las redes sociales para una gran compañía normalmente, los últimos años a lo mejor no tanto, pero hace años las redes sociales eran como el patito feo, ¿no? Dentro de la inversión en medios que hacían las marcas, ¿no? Las grandes marcas invierten mucho en televisión, invierten mucho en otros canales digitales o invierten mucho en performance, pero en redes sociales invierten o invertían poco, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que demostrar que realmente la inversión en redes sociales tiene un retorno en muchos sentidos, ¿vale? Desde un punto de vista de construcción de marca, pero también que puedan tener un retorno un poquito más rápido y un poquito más cercano. Entonces, yo siempre recuerdo al Corte Inglés, la primera campaña que lanzó del Elfo, de la publicidad en televisión del Elfo, creo que el departamento de redes sociales estuvimos suficientemente ágiles para hacer dos cosas de las que nos sentimos en aquel momento bastante orgullosos, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre abogo, y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, que todas las marcas deben hacer, es que el social listening tiene que valer para algo más que simplemente escuchar si se está hablando bien o mal de tu marca, ¿no? Sino que tiene que valer para encontrar insight y ayudarte a evolucionar tu comunicación y tu marketing en redes sociales. Entonces, cuando se lanzó ese spot, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que el jingle, la canción, enganchaba muchísimo a la gente y dimos ahí un insight claro, La además de mi padre es un elfo, ¿no? Es esa. efectivamente, no quería decirlo para que ahora mismo la gente no se le vaya la cabeza, no se le vaya la cabeza al jingle y nos pierda la atención, que sabemos que lo de la economía de la atención Que es muy se basa valiosa. mucho, por supuesto. Bueno, el caso es que en aquel momento una de las cosas que nos dimos cuenta es que eso, que a la gente le gustaba la canción y que lo repetía mucho, además se convirtió en un meme, ¿no? Cuando algo se convierte ya en cultura popular, ahora es cuando tú tienes que intentar aprovechar esa cultura popular para tu beneficio. Entonces me acuerdo que hicimos una colaboración con Jaime Altozano, que en aquel momento estaba empezando a despuntar como youtuber alrededor del mundo de la música, y lo que le pedimos fue que, bueno, pues que básicamente hiciera un vídeo en el que analizara los villancicos y que si quería utilizase la canción del elfo como uno más. O sea, no era un post patrocinado que habla solo y exclusivamente de nuestro anuncio. Entonces, me acuerdo que hizo un vídeo súper chulo hablando precisamente de que por qué las canciones y los villancicos eran pegadizos y explicando un poco la psicología de que por qué era tan sticky, ¿no? Ese Ujú. tipo de jingles. Hubo una viralidad tremenda y con ello lo que conseguimos fue llegar a un segmento de edad que no estaba dentro de los GRPs que nosotros comprábamos en televisión de manera habitual, ¿no? Y lo que nos hizo fue ayudarnos a que nuestra campaña viviera más allá del spot de televisión, que tuviera vida propia en otros canales, pero además tuviera un sentido y que aportara un poquito más al contexto, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, es esto, ¿no? Cuando tú las redes sociales le haces ver a la gente que no son solamente un canal de comunicación, sino que pueden ser un canal en el que obtengas información suficiente para detectar insights que te van a ser válidos para mejorar tu producto, tu servicio. Bueno, la mejora del producto es algo que es habitual cuando tú haces estrategias de social listening, ¿no? Porque escuchas a la gente hablar cómo usa tu producto, cómo usa tu servicio y qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Con lo cual, una información súper valiosa que el cliente te está
dando prácticamente en tiempo real y que sería absurdo no aprovechar. Oye, y aquella campaña de la vuelta al cole, Ay, madre. Vale. ¿eso A ver, fue hecho es profeso o no? no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y además hubo gente que se lo preguntó, ¿eh? Por eso. Hubo gente que se preguntó si realmente lo habíamos hecho a propósito. Hombre, yo creo que cualquiera que trabaje en comunicación y marketing debería entender que no fue así. O sea, porque evidentemente a todos nos gusta ser trending topic, pero no determinado tipo de trending topic. Y no creo que a ninguna marca le guste asociarse precisamente con un tema tan delicado como es el suicidio. O sea, ya poniéndome un poco serio. Evidentemente no fue el objetivo, no era algo que estuviese premeditado. Lo que pasa es que cuando hay algo que se saca de contexto y la gente compra ese discurso, y en ese caso era fácil porque esa fotografía pues sacada de contexto y con ese texto, ¿no?, añadido de, bueno, qué fuerte viene la vuelta al cole este año, ¿no? Que Y este se chico veían como se ha unos querido. zapatos, ¿no? Y se veía como Sí, una silla. en realidad era la foto de un niño saltando desde una silla Ujú. y el foco era el zapato, ¿no? De hecho, era una gráfica que era una imagen de campaña de vuelta al cole, que además no era ni siquiera de primera línea, era una segunda o una tercera línea de la campaña de vuelta al cole. Pero bueno, alguien lo utilizó para generar un meme y ese meme, evidentemente, pues nos generó esa pequeña crisis que, bueno, evidentemente, pues lo que hay que hacer cuando tienes una situación de esas características es ser muy rápido respondiendo, evidentemente. Dejando claro que tú no tienes absolutamente nada que ver con esa forma de ver lo que esa persona está contando, que simplemente lo que estabas hablando es de la vuelta al cole y de que tienes una oferta en zapatería que era estupenda y que el producto era buenísimo. Pero bueno, es muy complicado escapar de cuando alguien saca de contexto algo. Entonces es muy importante. Una de las cosas fundamentales cuando trabajas en una gran marca y haces muchas publicaciones a la semana es ponerte en la mente de cómo la gente lo va a recibir en redes sociales. Una de las cosas que nosotros hacíamos era revisar todas las semanas todo lo que se iba a publicar con antelación y el equipo de redes sociales le dábamos como bueno, ¿qué creemos que la gente puede hacer con esto en redes? Ponerte O sea, lo porque ya, peor. sí, o sea, es un poco, yo siempre pongo el ejemplo y además me hace gracia, yo no sé si has visto la serie de Netflix de Mindhunter, es una serie, bueno, pues de dos agentes del FBI que están especializados en asesinos en serie. Entonces, son tíos que tienen la mente tan parecida a la de los asesinos, sin ser asesinos, que les ayuda a detectar quiénes lo son. La gente que trabajamos en redes sociales tenemos un poco una mentalidad de troll, sin llegar a ser ese troll, pero sabemos muy rápidamente cuando algo va a terminar convirtiéndose en un meme o se puede terminar convirtiendo en un meme. Y evidentemente en muchos casos no lo sabéis, pero se han parado muchas cosas que hubieran podido terminar siéndolo, evidentemente. Pero eso yo creo que hay marcas que no lo hacen y yo creo que sería fundamental pasar ese último filtro y que su equipo de redes le eche un vistazo al contenido y al material que van a publicarse. Ujú. Has trabajado también para Netflix, para Adidas, no sé, quizá para ti cuál es la campaña, ¿no? De la que te sientes más orgulloso. Pues fíjate, y tengo que, discúlpame que vuelva al Corte Inglés, pero yo creo que cuando trabajas en redes sociales tienes que tener muy claro que lo que estás haciendo es crear comunidades alrededor de las marcas. Y crear comunidades alrededor de las marcas es crear grupos de personas que tengan un interés en tu marca, ¿no? Y entonces una de las cosas una de las campañas que a mí más me gustó y que creo que enlaza muy bien con el espíritu precisamente de las redes sociales fue que cuando llegamos a los 2 millones de seguidores en Facebook en aquel momento, que era una de las redes más utilizadas, hicimos una lona que estuvo colgada en el Corte Inglés de Goya con los avatares de Mm. todos y aquellos de los seguidores en Facebook que nos dieron su permiso, evidentemente, con GRPD y con todo lo legal para crear una lona en el que nosotros les devolvíamos el cariño que Les dabais las nos estaban gracias. dando en redes sociales y les dábamos las gracias. Entonces puede ser algo como muy emocional, pero para mí eso me gustó mucho, me pareció una cosa muy bonita, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la época de Ogilvy, trabajamos también una campaña con Iberia, con la línea aérea, le llamamos el social flight, el vuelo social. En aquel momento hicimos una subasta inversa en Facebook y llenamos una 340 de gente que viajaba a Nueva York, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue que a cada una de las personas en su asiento
ejemplo, la revista Ronda, que había antes en los aviones de Iberia, la portada de la revista Ronda era personalizada por cada una de las personas que estaban Qué sentadas ilusión. en ese asiento. Claro, entonces cada uno tenía su revista. Claro, como nos habían dado su perfil en Facebook para participar, pues entonces sabíamos determinados tipos de datos que ellos publicaban en sus perfiles, pues como sus cumpleaños. Entonces había una persona que cumplía años en el avión y le sacamos una tarta, hubo una pedida de mano en el avión. Entonces, al final, las cosas que a mí me parecen más bonitas y de las que me siento más orgulloso son aquellas que implican a las personas, ¿no? Y el cómo las personas y las marcas son capaces de encontrar momentos en el que joder, realmente esas personas sienten algo bonito gracias a que la marca te lo ha facilitado, ¿no? Porque siempre pensamos en el impacto, el performance, el vender y el construir relaciones bonitas entre las marcas y las personas es algo que algunas marcas se les olvida de vez en cuando. Bueno, Mauro, se nos va acabando el tiempo. Te voy a lanzar preguntas un poquito más rápidas. Tú me las vas respondiendo, ¿vale? Redes sociales, ¿cuáles van a quedar? ¿Cuál es tu apuesta? Threads, Instagram, TikTok, Blue Sky ahora. ¿Hacia dónde ves que evolucionan? Hombre, el Respuesta vídeo rápida, ¿eh? TikTok e Instagram van a seguir petándolo y en microblogging pues veremos si Blue Sky y el sistema abierto que hay incluso de una con Mastodon, porque existe la posibilidad de que las redes de microblogging se unan y preveo que X lo va a pasar mal. ¿Qué hacemos con el metaverso? Pues mira, ayer estaba dando clase de metaverso y en una de las diapositivas pongo a Peret con la canción de no estaba muerto, no, no, porque evidentemente no lo está. Lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel de PR y a nivel de comunicación, la inteligencia artificial generativa se lleva los titulares, pero porque todos somos capaces de utilizarla en el día a día y el metaverso es algo que todavía nos queda como muy lejano, pero poco a poco se van construyendo las bases necesarias para que ese famoso metaverso exista. Lo que pasa es que cuando empiece a existir no lo llamaremos metaverso porque será Internet. O sea, la evolución de Internet tal y como lo conocemos a día de hoy será ese metaverso, lo que pasa es que nunca le llegaremos a llamar metaverso, ¿no? Es un poco como ya no utilizamos la palabra ciberespacio a día de hoy y es lo que pasaba al principio de Internet en los años 90. Dale 5 años y empezamos a hablar de cosas muy diferentes. Vale, bueno, pues esperamos 5 años. Oye, Mundo Newsletter, ¿hacia dónde vamos? Yo soy súper fan. Además, soy súper fan por una razón muy sencilla, porque creo que responde un poco a este espíritu de, oye, las redes sociales han ido muy rápido, necesitamos algo más calmado, necesitamos reposar la información, necesitamos leerla con más tranquilidad. Y me recuerda un poco al principio de los años 2000, ¿no? Con el boom de los blogs, ¿no? Entonces ahora la gente, en vez de tener un blog, tiene una newsletter. Sobre todo la gente, muchísima gente la tiene en Substack, que es un poco el sitio donde todo el mundo la tiene. Y me parece muy valioso el que haya perfiles que hagan newsletter muy especializadas en determinados temas. Y yo creo que a las marcas deberían ser más atrevidas en ese sentido, o sea, más atrevidas a la hora de promocionar newsletter, de introducirse dentro de newsletter, incluso crear sus propias newsletters. Yo creo que hay marcas que son muy buenas atesorando determinado tipo de contenido, determinado tipo de territorios, y que haciendo una newsletter podrían tener ese medio propio que decíamos nosotros antes, que es tu canal, que lo manejas tú, que lo gestionas tú y que no depende de algoritmos. Ujú. ¿Y el mundo podcasting? Antes has hablado que para las empresas lo recomendabas. Sí, sí, por supuesto. Yo, mira, fíjate, ahora que todo el mundo hace podcast, yo casi estoy dejando de hacerlo. Yo tengo uno de fotografía desde el año 2017. Yo empecé el mío, este 2.2, en el 2017. Es un medio, yo creo que fundamental para retener la atención de determinado tipo de persona, además en momentos en los que son bastante cautivos. O sea, la gran diferencia que tiene el consumo de contenido en audio es que normalmente lo hacemos en momentos en el que estamos centrados en ese audio. Aunque estemos haciendo otro tipo de tareas mecánicas, este tipo de tareas mecánicas no nos interfieren con el consumo de ese contenido. Estamos conduciendo, estamos cocinando, o como por ejemplo en mi caso, estamos haciendo running por la mañana cuando salimos a hacer ejercicio. A mí me aporta muchísimo porque evidentemente tengo todos los días una hora de aprender algo. ¿Vale? Los lunes tengo el tuyo, pero luego el resto de la semana tengo otros podcasts con los que aprendo algo. Para las marcas es fundamental. Y yo me acuerdo que en Ogilvy y una de las invitadas que has tenido tú en el podcast, que es Nuria Padrós, que fue mi jefa, de la que aprendí muchísimo y a la que le agradezco gran parte de lo que sé a día de hoy. Y con la que he eh, comido hoy.
Pues mira, pues le propusimos a una marca lanzar un podcast cuando nadie estaba haciendo podcast comerciales. Nadie, absolutamente nadie estaba haciendo podcast ¿Se puede decir comerciales. la marca o no? Una marca de bebidas espirituosas, Ah, vale. ¿vale? Sigras y Vanity Fair. No, ese fue quien comió la tostada después, porque la Ah, marca no quiso hacerla, la marca a la que nosotros lo propusimos, pues lo típico, ¿qué audiencia tiene el podcasting? ¿Cuánta gente va a oírlo? O sea, no fueron valientes a la hora de poner la pica en Flandes en ese territorio, ¿no? De plantar la bandera y de ser los primeros. Evidentemente luego llegó Sigran, llegó Javier Aznar y llegó el Hotel Jorge eh, Juan. con Hotel Jorge Juan y les puso ahí la... Pero fue antes, ¿eh? Antes de que empezase Hotel Jorge Juan. O sea, para que te Ujú. hagas una idea del momento en el que nosotros estábamos haciendo esta propuesta. Yo creo que una de las cosas que puede faltar en el entorno digital en muchos casos es gente valiente. Y evidentemente ahora hacer un podcast no es algo tan valiente. Tú sabes el esfuerzo que lleva en realizar uno y además es una de las personas que yo creo que con más constancia lo lleva y Yo eso es sigo aquí digno. martillo pilón todos Sí, los lunes con mi no, no, podcast. y es digno de mirar, pero yo creo que todavía hay tiempo para determinados territorios intentar colonizarnos a través de este tipo de contenido, Qué precisamente por bien. eso, porque al final la atención cuando alguien crea un contenido en audio, seguro que no la va a dispersar. Y es mucho más fácil que tu contenido llegue y se quede en la No mente es calidad, de la persona. bueno, Sí, sí, perdón, no es cantidad, es calidad, es es calidad, calidad, es calidad, sí. calidad. Te tengo que preguntar también por influencers, ¿cómo ves este mundo loco en el que es difícil, ¿no? De diferenciar el grano de la paja? A mí me parece que me gusta más utilizar la palabra creadores de contenido. Y yo creo que cuando las marcas encuentran creadores de contenido que son afines a sus mismos territorios, encuentran aliados que son muy valiosos. Un poco lo que las marcas al final también queremos es llegar a audiencias que no podríamos llegar nosotros por nosotros mismos y que nos prestamos a través de esos creadores de contenido. Lo que tenemos que hacer las marcas es ser muy cuidadosos a la hora de elegir con quién queremos asociarnos. O sea, porque evidentemente tenemos que asociarnos no solamente a nivel de territorio, de estilo y demás, sino que hay que dejarles completa libertad activa y que ellos sigan haciendo el mismo contenido que han estado haciendo siempre. Y cuando eso no pasa, se ve muy forzado. Y cuando las marcas se meten dentro de determinado tipo de influenciadores, que ya no son influenciadores, que ya son, vamos a decir que ya son displays casi, porque para mí cuando hay determinado tipo de influenciador que ya se convierte en celebrity, para mí pierde parte del valor. O sea, yo creo que parte del valor del influencer un poco más cercano es que tú te sientas identificado con ese influencer. Ujú, Entonces, sí que es verdad que yo creo que la estrategia de influencers de las marcas últimamente va como en trastier, ¿no? O sea, tenemos a los influencer celebrities que nos ayudan a dar visibilidad, tenemos a los middle que nos generan esa consideración y luego, oye, podemos trabajar una estrategia de micro, que es gente mucho más cercana, que es gente con la que nosotros nos podemos identificar, ¿no? Y eso es humano, ¿no? Al final mm, nosotros mm. queremos que alguien que se parece a nosotros nos diga qué es lo que consume, cómo lo consume, qué es lo que le gusta y qué es lo que le motiva. Entonces, yo soy súper, vamos, o sea, yo llevo haciendo influencers desde el año 2007, o sea, Mm. que para que te damos una idea, cuando no existía Instagram, eran bloggers en aquel momento, pero siempre he sido ferviente creyente en una buena estrategia y en que todas las marcas al final tienen gente que se pueden terminar convirtiendo en embajadores reales porque realmente sientan. Lo que pasa es que muchas marcas no se paran a preguntarle a esos creadores de contenido, oye, yo como marca, ¿qué puedo hacer para que tú crees tu contenido con mayor calidad, mejor? ¿Cómo puedo facilitarte? ¿Cuáles son tus proyectos? Porque si no, al final el influencer se termina identificando como un display, llega una marca, me paga, hago el contenido, pum, y no genero una conexión emocional. Yo creo que en el Corte Inglés, de hecho, una de las primeras cosas que hice cuando entré fue contratar a una persona que era la Influencer Relation Manager. Era una persona que se encargaba todos los días de, con todos los influencers con los que colaborábamos, oye, ver de qué manera poder ayudarles, ver de qué manera generar engagement con ellos, Ujú. pero desde un punto de vista cercano, humano y sin un interés, vamos a decir, comercial de quiero que me hables de mi producto, sino un interés real por, oye, cómo yo como marca puedo ayudarte a que tú crezcas. Qué bueno, como una PR digital. Efectivamente. Mauro, última pregunta, no por ello menos importante. ¿Cuántas zapatillas tienes? ¿Cuántos Pues mira, pares? pues más de 100 y menos de 200. Vamos a dejarlo ahí. Sí, 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 tengo ya demasiados. Lo que pasa es que, Te compras Mapi, una y sacas otra, ¿no? efectivamente. Sí, porque evidentemente vivo en Madrid, vivo solo, con lo cual
el espacio del que dispongo es bastante limitado, entonces ahora ya sí que he llegado a un momento en el que si compro un par nuevo, porque tengo que sacar otro. Y cada vez se pone más difícil sacar alguna, porque son pares a las que les tengo mucho cariño la mayoría, sí. Bueno, eres influencer, ¿no? O creador de contenido de algunas de ellas. Digamos que sí, pero las marcas no se acercan a mí. Soy No demasiado lo mayor para creo. sus territorios. Oye, eso es consideración de verdad, eso sí que es una muy buena prescripción, ¿no? Yo creo que también diferenciador para alguna de las marcas de zapatillas. Te aseguro que alguna ha vendido. Pues Mauro, la verdad que me quedaría charlando contigo. Se queda aquí la conversación. No sé si quieres dejarnos alguna frase, algún aprendizaje quizá para las marcas que nos escuchan, para nuestros oyentes también, cómo conviven y cómo viven en el mundo digital. Y con esto pues zanjamos la conversación de hoy. Yo creo que lo único que le puedo pedir a la audiencia es que si te escuchan a ti, que sigan siendo igual de curiosos, que esto significa que hay algo que les motiva a aprender más, así que enhorabuena por haber llegado hasta el final del podcast y no dejéis de escuchar el podcast de Mapi, y a las marcas preocupadas por entender quién está al otro lado de las redes sociales, entender qué motiva a vuestros clientes y crear cosas que realmente les puedan emocionar, les puedan entretener o les puedan ayudar, y dejaos de impactarles, sin más. Bueno, decía que íbamos a aprender mucho contigo. Promesa cumplida, Mauro. Muchísimas gracias. A ti, de verdad. El podcast de Mapi Hermida.